Bueno, ¿qué es lo que este personaje firma en el vagón de tren? El armisticio de Compiègne, ¿no? Que se llama así, el 11 de noviembre de 1018, en un vagón de tren parado en el bosque francés de Compiègne. O sea, lleva el nombre, lo que se firma lleva el nombre del lugar, igual que el Tratado de Versalles después. Al norte de París se lleva a cabo el máximo secreto, la firma del armisticio que terminaría con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo diplomáticamente para parar la masacre, ¿no? De una vez por todas. Y por supuesto, como se muestra en la película, en condiciones muy desfavorables para los alemanes, ¿no? Determinan como tienen que aceptar todas las condiciones que le imponen los franceses, y esto los deja en una situación bastante vulnerables, ¿no? Frente al resto de Europa. Bueno, hay una frase que leída con el diario del lunes, en la película obviamente se lee con esa intención, cuando lee las condiciones de la amnistía para Alemania, le dice, pero con este tratado va a haber hambrunas, va a haber sacrificio, dolor para el pueblo, va a generar un resentimiento y un odio muy grande, dice el protagonista, ¿no? Y justamente ese resentimiento y ese odio gigante que los aliados generaron con las crueles condiciones de cese el fuego para Alemania, son de alguna forma el germen del resentimiento, del orgullo alemán, ¿no? Que llevó al pueblo alemán a la revancha en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que también los propios aliados sembraron la semilla con esa violencia contra el pueblo alemán en ese tratado, que bueno, que fue lo que detonó la Segunda Guerra. Exactamente. Bueno, acá se ve abajo una fotografía real de lo que fue los soldados alemanes, cómo habían quedado después de la guerra, ¿no? Una cuestión bastante calamitosa, como la película demuestra, ¿no? Por si alguien dice, bueno, la película es como demasiado cruel, bueno, la realidad lo era de esa manera. Acá hay una especie de pintura que se hizo de la firma de ese armisticio, ¿no? Que pueden ver en escena, que va a plantear como el antecedente de lo que va a ser el Tratado de Versalles, que como bien dice Fede, genera la posibilidad de que un loco como Hitler, por decirlo de manera simpática, ¿no? Porque loco suena simpático, llegue al poder y tenga la fuerza que tenga y el arrastre masivo de la población, cierta parte de la población alemana, ¿no? A partir de todas estas cuestiones que se van a dar. Acá está el Tratado de Versalles, ¿sí? Que es finalmente ese tratado de paz, ¿no? Ahí se ve Alemania por un lado y Francia y Gran Bretaña por el otro, ¿no? Se firma en Versalles en 1919. Bueno, y hay que pensar esto, ¿no? Como decíamos antes, la primera versión de la primera película, de 1930, sucede entre guerras mundiales, ¿no? Está como alertando de lo que puede pasar si se sigue con esto. La segunda sucede después de la guerra de Vietnam, ¿no? La segunda versión, la de 1979, y está en clave guerra de Vietnam. Y la tercera se da en medio de la guerra de Ucrania, ¿no? Donde Alemania tiene una posición tomada frente a la guerra de Ucrania, apoya a Ucrania, no hay que hacer la guerra, o sea, no es por nada que también que la película gane el Oscar en estas circunstancias, donde aparece nuevamente una película antibélica, una película donde Alemania puede mostrar su lado bueno, ¿no? Porque no, en la Segunda Guerra Mundial no lo puede mostrar, pero sí en la primera, y digamos, aparece esta cuestión, esta postura tomada de manera muy clara en este momento histórico tan particular. Siempre el trasfondo bélico mundial va a dar como lugar a estas producciones, ¿no? Las bélicas y las antibélicas, como estamos mencionando ahora. Por supuesto, sería un trabajo muy interesante, nosotros no lo hemos hecho ahora, pero sería muy interesante buscar en esta nueva versión si hay algo de la cuestión del nazismo en la película, digamos, al hacerse después, y tal vez lo haya en el personaje ese que los manda a la última batalla, al final, ¿no? Haya algo de ese personaje, ¿no? En esa especie de representación implícita, ¿no?
de lo que fue el nazismo, de la locura del nazismo, del sinsentido del nazismo, ¿no? De la poca, digamos, consideración por el soldado, por el otro, ¿no? De quien terminaban mandando a matar. Bueno, en fin. Sin novedad al frente, y acá vamos a hablar de lo que es una superproducción europea, ¿no? Superproducción europea, ¿no? Cada vez más los europeos hacen superproducciones al nivel norteamericano, ¿no? En tono con los norteamericanos. Pero en este caso particular, hay algo de la espectacularidad de Hollywood en la película, ¿no? Hay, más allá del horror de lo que se muestra, hay ciertos planos así, esos planos generales, ¿no? Que van mostrando el campo de batalla en todo su esplendor y demás, como sucedía en 1927, la película británica de Sam Mendes, también sobre la Primera Guerra Mundial, que estrenó hace unos años, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de superproducción europea? Bueno, siempre que hablamos del cine europeo hablamos del realismo como una característica, ¿no? Que no va a construir el cine desde lo fantástico, sino desde lo realismo, ¿no? Hay algo más, más real, más veraz, más palpable, ¿no? En la película. Y acá está en relación a el horror de la guerra, lógicamente, ¿no? Pero como por momentos podemos percibir, ¿no? El frío, el dolor, el hambre, la suciedad, ¿no? La humedad que hay en esos campos, ¿no? El dolor, bueno, el dolor ya lo dije, todas estas cuestiones, ¿no? De lo que tiene que ver con un realismo en términos, si se quiere, racionales, Sí, está pero planteado ahí en la película. Sí. es una película muy sensorial, ¿no? Es una película sensorial que permanentemente con sus texturas, con sus atmósferas, el color de la película, el gris plomizo de los cielos, la humedad, todo el tiempo está haciendo sensaciones físicas que nos transmiten la incomodidad de los personajes, ¿no? La suciedad, las heridas, el frío, la humedad, todo eso se siente, ¿no? Es lo que llamaríamos ese realismo sucio, ese realismo con los zapatos llenos de barro, ¿no? Muchas veces vemos películas de época donde las personas están con las telas recién puestas, planchaditas, bonitas, parece ropa sin uso, peinados de peluquería, y es una película de época, ¿no? Hay una estetización de ese momento histórico, ¿no? Y en estas películas pasa otra cosa, ¿no? Hay una reconstrucción antropológica de la situación, ¿no? Es el actor que tiene un trabajo inmersivo, eso. El actor tiene un trabajo inmersivo donde de alguna forma pone el cuerpo casi de forma riesgosa para poder transmitir el mayor verismo, ¿no? El realismo más crudo de situaciones, en este caso, extremas, ¿no? De situaciones extremas, trágicas, casi apocalípticas. Y eso está funcionando en la película también. Sí, totalmente. Yo, visceral quería decir, que no me sale la Visceral, palabra, visceral. pero Muy bien. totalmente, ¿no? Sensorial, visceral, ¿no? La película se siente, ¿no? E incluso la película de la suciedad del ambiente, de los rostros, de los cuerpos, de los trajes, hace toda una razón de ser, ¿no? Hay una necesidad de esa suciedad de materializarse en ese mundo tan hostil para los soldados, lógicamente. Bueno, Sí. Bueno, perdón, iba a decir que uno de los premios que ganó, basando en el tema de todo lo que es el espacio y la creación del espacio realista, fue por el diseño de producción. Parte del sí, tema del diseño de producción tiene que ver con que cavaron en un campo de, no sé, varios kilómetros, varios kilómetros de diámetro, en un área bastante importante, se cavaron las trincheras, se armaron todos los campamentos, y realmente se montó físicamente realmente lo que es el campo de batalla, con todas las trincheras y todas las cuestiones, como si fuese una reconstrucción con mucho verismo histórico del espacio donde suceden los acontecimientos, ¿no? Eso es sí, una de las sí, características. totalmente. Y ese está muy bien lo que decís, ese Oscar al diseño de producción. Lógicamente los norteamericanos se lo suelen dar a sus propias producciones, a producciones estadounidenses, y no producciones europeas, ¿no? Como es el terreno ganado de ellos, es el de la espectacularidad, es el de lo grandilocuente. Y acá lo logra una película alemana, ¿no?
no hablamos del director, pero no hablamos del director porque el director tiene algunas películas alemanas, muchos trabajos en televisión, y es más un productor que un director, Edward Berger, ¿no? Tiene más trabajos como productor, y de ahí el trabajo que es más de producción que de dirección, que es lo que va a lograr la película. Otra cosa que queremos marcar acá es esto que hemos mencionado fugazmente al principio, esta alternancia entre planos de la naturaleza y el horror de la guerra, ¿no? El comienzo de la película, si ustedes prestan atención, empieza con planos de los árboles, el silencio, el ruido del viento, la naturaleza, vemos unos zorros, ¿no? Que están como en su madriguera, amamantando, demás. Y ahí, en esa tranquilidad, en esa armonía del ecosistema, ingresa la guerra a destruir, ¿no? La naturaleza crea, la guerra humana destruye, ¿no? En esa simbiosis, en ese paralelo es que se va a plantear la película, ya desde los primeros minutos. Claro, ¿No? es un prólogo, quizás no es un prólogo muy original, porque esta idea de mostrar la naturaleza, el mundo, el infinito, no sé, de diferentes formas, ¿no? A veces te muestran, no sé, la galaxia o las hormigas trabajando, o como acá, el paisaje de la Tierra, ¿no? Un paisaje de un bosque y los animales que están ahí hibernando, esperando a que todo termine, ¿no? Bajo tierra, los zorros. No es una idea novedosa, pero sí es una idea muy efectiva, bueno, que enseguida uno entiende el mensaje con tres imágenes. ¿No? Gran imagen del bosque, los zorros bajo tierra, ¿no? Hibernando, como esperando a que termine la violencia de los seres humanos, para que la vida en la tierra volver a emerger después, ¿no? Es decir, esta idea de lo autodestructivo. Nosotros estamos ahí para destruir todo y la naturaleza aguantando, esperando a que nosotros pasemos nuestro pequeño gesto histórico y significante para seguir sin nosotros. Creo que está bueno que ya larga con ese mensaje. Y lo interesante es que ese mensaje no está puesto en palabras, sino que está puesto directamente en imágenes, ¿no? Y en imágenes se comprende perfectamente el mensaje que se quiere transmitir, que obviamente tiene como esa circularidad al final, termina como empieza, ¿no? Otra vez con la naturaleza, el paisaje, los árboles, el bosque, siempre ahí, a pesar de la tragedia humana. Exactamente, a pesar de. Bueno, es una película entonces de contrastes, ¿no? Como estamos hablando de la naturaleza. Es claro cómo esa naturaleza está filmada con una luz y con una bruma particular, y es completamente distinta a la bruma y la iluminación en este contexto de destrucción que es la trinchera. Fíjense la trinchera que vemos en este plano. Es la destrucción total, absoluta, ¿no? Es un pozo ciego, sin vida, una tumba colectiva donde van cayendo los soldados, ¿no? Entonces va a estar plagado de barro, de charcos, de bruma y el cielo gris. Incluso, como podemos ver en este otro fotograma, el de la derecha, donde pareciera que el cielo está celeste, el filtro de iluminación que se utiliza va a virar los colores a colores fríos, azulados, ¿no? Como que le va a quitar la vida a ese plano, a esa luz, a esa naturaleza que está ahí presente, ¿no? Para transformarla en un momento tétrico de la naturaleza, ya no la naturaleza mayúscula, sino de la naturaleza humana. Son cielos plomizos, ¿no? Unos cielos plomizos, grises, apagados. Y bueno, esto reforzado, ¿no? Porque después de los primeros planos de la naturaleza y de los animales ahí hibernando, tenemos el plano del espacio humano, que justamente es el campo de batalla, donde tenemos la carnicería, ¿no? El barro, la tierra toda desarmada, explotada, volada, es un páramo de la muerte, donde no hay absolutamente nada, ¿no? Esa bruma que aparece en todos lados, los charcos de sangre mezclados con barro y agua, los caballos muertos, los fragmentos de cadáveres, ¿no? La tierra que está como ya deformada de tantas explosiones que tuvo una tras otra. Es muy interesante ese contraste que se construye ya en la primera secuencia entre el espacio humano y el espacio de la naturaleza, generando esa diferencia, ¿no? El hombre donde va trae al paraíso, que es el mundo, lo convierte en un páramo de la muerte, podríamos decir. Muy interesante el concepto que maneja Emiliano de cómo se representa la trinchera como una tumba colectiva, ¿no? Los ya están enterrados vivos, de alguna manera.
exactamente, y enterrados en el barro, ¿no? Y vemos Sí, por eso esa, que decíamos, esa suciedad en los rostros, en los cuerpos, en los trajes, en los uniformes, es tan significativa, ¿no? Porque de alguna manera los va sepultando aún vivos, ¿no? Van siendo sepultados aún vivos en esas trincheras, en esa guerra sin sentido. Es muy interesante esa construcción de la película. La puesta en escena, ¿no? Cómo están distribuidos los elementos dentro del plano. Ahí en este plano que está a la izquierda podemos ver claramente, ¿no? Estos dos personajes pasándose un pedazo de pan en un lugar que está completamente destruido, donde no queda nada de la naturaleza que estaba ahí presente y está completamente, como decía Fede, acabada, ¿no? claro. Los pedazos de madera sin ningún sentido, ¿no? Ahí no quedó Sí. nada. Es la destrucción frente a la creación. Todo el Si tiempo es. yo, si hacemos el ejercicio de descontextualizar esta imagen, por ejemplo, nos olvidamos del contexto de la guerra, y yo la puedo sentir como una imagen de lo que llamaríamos la poética las poéticas de la puesta en abismo del ser, ¿no? Lo que hacía Beckett en el teatro, ¿no? Como esperando a Godot. La humanidad indigente en un páramo de la muerte, donde ya no queda nada, ¿no? Compartiendo el último mendigo pedazo de pan, ¿no? Eso está ahí construido, desde ese lugar, de esa poética de la desintegración del ser en todo sentido, ¿no? De la dignidad, de su humanidad, el ser humano deshumanizado, ¿no? Destruido en su humanidad, y despojado absolutamente de todo y convertido en un mendigo en el mundo. Hay algo de eso ahí funcionando en ese nivel, me parece. Sí, sí, absolutamente. ¿Qué acompaña todo esto para reforzar toda esta idea? La para mí genial banda sonora, ¿no? Que convierte a esas escenas en en una especie de trasfondo subterráneo y de viaje demencial hacia Ganó los el Oscar, infiernos, ¿no? ¿no? Por la música. No, en la banda sonora, no Me recuerdo, parece que ganó lo tengo banda anotado. sonora música. Bueno, sí, sí, es probable, es probable. Eh, bueno, Porque diseño sonoro lo ganó Top Gun, pero me claro, parece que el diseño sonoro ganó Top Gun, sí. eh, pero bueno, ahora lo buscamos. Pero vos decías algo de la banda sonora, de cómo estaba compuesta, Fede. Ah, sí, sí, no. En la banda sonora tiene un son. Por momentos, viste, funciona con instrumentos más bien convencionales, pero trabaja con un sonido electrónico muy violento, como de una especie como de guitarra eléctrica, media heavy metal, con un sonido gutural, vamos a decir, ¿no? De ultratumba, casi como demoníaco, no sé cómo explicar, un sonido casi como de una película de terror, ¿no? No sé si recuerdan que hay determinados momentos donde aparece un leitmotiv, que es el leitmotiv de la película, que podríamos llamar el leitmotiv de la guerra, que es un sonido poderoso, fuerte, no sé cómo reproducirlo ahora, pero bueno, y que aparece muchas veces o reforzando lo siniestro, la crueldad, lo siniestro, lo monstruoso, lo terrorífico de la guerra y las imágenes de ultraviolencia que vemos en esos periodos, como también entrando en contraste con imágenes aparentemente armoniosas, bellas, limpias, ¿no? Pero que esconden atrás de esa aparente armonía, ¿no? Esa oscuridad siniestra que los espera a los soldados. ¿Vieron? Especialmente en la primera parte, no sé, vemos los soldados contentos, así, inocentes, ingenuos, los jóvenes reclutas que se van a la guerra festejando, y de golpe aparece ese sonido siniestro cuando les entregan no sé, los uniformes que ya fueron utilizados y son otros muertos. ¿No? Digo, siempre la música aparece como en contrapunto o reforzando ese aspecto de lo siniestro. Y ya les digo, es un sonido musical, es un leitmotiv que recuerda a la música del cine de terror, ¿no? Porque realmente, como por ahí lo dijo Spike Lee cuando hablaba de su película Cinco Sangres, representar la guerra también es representar el infierno, el terror en la tierra. Confirmado, ganó mejor banda sonora, ¿no? Sí, Entonces, me parecía. mejor dirección de fotografía, mejor diseño de producción, como dijimos, mejor película internacional, que es el Oscar que le gana a Argentina en 1985, y mejor banda sonora. Y es fundamental porque también lo que está marcando esa banda sonora es la estructura de la película. La banda sonora es reiterativa y la estructura de la película es reiterativa, ¿no? Como que los personajes, digamos, el calvario de ese viaje
que le sucede a los personajes, se va reiterando, ¿no? Pareciera que zafan y vuelven a estar en la trinchera, vuelven a estar en posiciones de muerte, ¿no? Esta cosa reiterativa, sin sentido y como una especie de espiral, ¿no? Que va girando sobre lo mismo, va a ser reforzado mediante esta banda sonora tan particular y tan interesante, ¿no? Bueno, acá tenemos al señor que decíamos, que era comparable, ¿no? Con cierta lógica, si uno quiere poder hacer esa asociación con el nazismo, ¿no? Pero acá lo que la película plantea, y lo va a plantear en todos los momentos, de manera muy fuerte, porque, a ver, también estaba en la primera película, pero no, de manera no tan marcada, ¿no? En la primera película aparece esto, ¿no? De que los adultos dicen, pero no hacen. Lo que hacen son los jóvenes, ¿no? A los que mandan como carne de cañón. Pero en un momento, en la primera película, agarran a una especie de capitán que está en la trinchera con ellos, y dice, bueno, entonces vení vos con nosotros, y medio que lo obligan a ir al campo de batalla. Acá no, acá está más marcado, ¿no? Acá vemos este tipo, vemos cómo ellos están mendigando comida, como bien mencionó Federico, y después este hombre está comiendo en una gran mesa, en un gran banquete, y le tira comida al perro, ¿no? Que el perro está mejor alimentado que los soldados que están en batalla, dando nada más y nada menos que su propia vida. Entonces hay algo muy de lo siniestro en el contraste entre los jóvenes soldados y los adultos que dicen pero no hacen, ¿no? Que mandan a hacer. Hay un lujo obsceno frente a la carencia absoluta. Y todo eso también está construido no solamente desde la imagen, miren, por ejemplo, la paleta de colores, ¿no? Acá es todo gris, plomizo, azulado, frío, húmedo, y de este lado hay una paleta de colores mucho con más intensidades, con más colores vivos, rojos, verdes más definibles, algunos amarillos, los ojos claros del personaje sobresalen en un rostro pálido y redondo, los bigotes bien peinados. Ahí hay toda una puesta en escena que genera esos contrastes, ¿no? Como hablamos, una película que va a trabajar con el contraste como forma de transmitir ideas. Y también cómo distribuye a los personajes en el espacio y cómo los introduce en el plano. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el único momento en que los personajes, primero, los soldados y los grandes mandos en general casi no comparten planos en la película. ¿Qué quiero decir con esto? No hay en el mismo plano un soldado raso y un alto mando. Siempre aparecen en planos por separado, inclusive en espacios separados, ¿no? El espacio de la trinchera, el espacio del sufrimiento, del terror, es donde están los soldados. En el hotel, en el palacete, en el tren de lujo, están los altos mandos, ¿no? En las oficinas de los ministerios están los altos mandos. Aparecen en espacios separados. Y en la única secuencia donde el alto mando aparece con los reclutas, aparecen con una diferencia de estatus. El alto mando, este personaje, sale por un balcón del palacete y todos los soldados aparecen en el mismo plano, pero en ese patio, ¿no? A una Abajo. altura y una distancia abajo y distantes, ¿no? Toda esa construcción espacial, primero, que no compartan los planos, que no compartan los espacios, y en el momento en que los comparten es con estas diferenciaciones de jerarquía, tiene que ver con cómo se construye esos espacios y esas formas de representar para generar esa distancia, ¿no? ¿Cuánta distancia hay entre los que van a morir a la guerra y los que desde un espacio burocrático y frívolo y narcisista toman las decisiones para que esas personas mueran? Totalmente. Acá está, bueno, en este segundo plano, lo que vemos son a los soldados vistos desde la posición de este general, ¿no? Que los mira desde arriba, con cierta soberbia, y los manda a una última batalla mortal cuando la guerra ya estaba firmada que se terminaba, ¿no? Otro Otro acto contraste de ahí es crueldad. el discurso, ¿no? El contraste de los discursos. Él habla de la gloria y el heroísmo, y vos ves a estos pobres muchachos que tienen un aspecto mendigo, ¿no? Son seres atravesados por el sufrimiento, el dolor y la carencia, ¿no? Por el heroísmo. Sí, y En la términos desilusión, ¿no? La desilusión sí, y la bronca, ¿no? Ahí vemos, lo vemos en los rostros, ¿no? Están sí. completamente vapuleados por la situación. Y el primer plano, por contraste, ¿no? Y ahí también podemos pensar en los colores, ¿no? Cuando estos mismos jóvenes son arengados por los profesores para que vayan al campo de batalla y se conviertan en reclutas, ¿no? Los colores cambian, los rostros, las La luz es actitudes. cálida.
completamente diferentes, ¿no? El principio de la película, final de la película, ¿no? El agua y el aceite, ¿no? Esto también es un contraste muy fuerte entre esta ilusión de ganar la guerra, de conquistar París, y el desencanto absoluto de lo que la guerra realmente significa en esos campos de batalla. Claro, la luz de la guerra es grisácea, plomiza, azulada. Acá tenemos una luz cálida, con una carga de tonos amarillos, ¿no? Y también el picado del plano. Ahí los jóvenes están exaltados en un contrapicado que los mira desde abajo, entonces quedan como agrandados en el plano, ¿no? Como exaltados en el plano, mientras que en el otro plano están en contrapicado, en picado, otro en contrapicado, ¿no? Vistos desde arriba, ¿no? Están en el fondo, en el tacho, ¿no? Cambian todos los estatus ahí, ¿no? El Estado los pone ahí arriba cuando los quiere convencer de ir a morir, y el Estado los tiene ahí bajo el yugo y abajo cuando los trata como perros y ya están condenados a ir a la guerra, o convertirse en desertores. Que otra cosa interesante de esa escena es que hay escenas, lo que sería en el fondo del plano, ¿no? Cuando se obligan a ir de vuelta a la batalla, los que no quieren ir los empiezan a fusilar ahí nomás. Es una cosa de una crueldad tremenda. Exacto, exacto, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? El grupo de amigos, esto que decíamos, el grupo de amigos eufórico que va a esa guerra a convertirse en carne de cañón, ¿no? Como vemos luego. Ustedes son la generación de hierro, ¿no? Les van a decir, ¿no? Como una manera de arengarlos, ¿no? Este discurso patriótico, ¿no? Que esto está en todas las películas, ¿no? De la misma manera, ellos se van convirtiendo, ¿no? En ganado para ir a ser sacrificado directamente. Acá tenemos una imagen que va a mimetizarse con la escena anterior, la imagen que vimos antes, ¿no? De el profesor en el fondo del plano, el hombre de bigotes, arengando a los estudiantes en el aula, ¿no? En la película original están en el aula, pero el discurso es muy similar y es la misma lógica, ¿no? Como la euforia de los estudiantes que van a ir a la guerra. Y acto seguido, en la película que nos convoca, es cuando va a presentarse, ¿no? Y le van a entregar esa ropa, ¿no? Que él va a decir, pero esta ropa pertenece a otra persona, tiene otro nombre, y le sacan el tiki y se la dan. Y vemos unos grandes tinglados donde están un montón de costureras remendando la ropa de los soldados muertos para volvérselas a dar a los nuevos soldados, ¿no? Hay algo muy interesante acá, ¿no? La ropa como objeto sobrevive a las personas. La ropa vale más que las personas. Por supuesto hay un contexto, ¿no? para explicar esto, ¿no? Pero en términos simbólicos, ¿no? La ropa tiene más valor, se conserva, va a sobrevivir a muchos soldados. En la película de 1930, ¿no? Esta misma situación se escenifica con las botas, ¿no? Un personaje que le acaban de amputar una pierna, ¿no? Está en la camilla uno de los amigos y el soldado le dice, ya que no las vas a usar más, déjame tus botas porque las mías me dan ampollas. Entonces se lleva las botas, ¿no? de este soldado. Los vemos que se ponen las botas y la cámara sigue las botas salen de la trinchera, se escucha un balazo y las botas están en el cuerpo de otro soldado que va a seguir corriendo y hay un bombardeo y las botas pasan a ser parte de otro soldado más, ¿no? Solo con las botas vemos cómo la ropa sobrevive a las personas, ¿no? Como si tuviera un valor más allá, ¿no? Algo terrible, ¿no? De lo que la película está contando de diferentes maneras, audiovisuales ambas, pero con el mismo sentido. En el caso de la versión de Netflix, la primera secuencia, donde vemos todo el pasaje de la ropa, el momento en que asesinan a los soldados, la cambian, la arreglan y la vuelven a poner en cuerpos nuevos, ya es siniestro. Esa secuencia sola funciona casi como un cortometraje en sí mismo, ¿no? Y encierra todo el sentido de la película. Totalmente.